Hablábamos la vez pasada que hay tres razones para estar desnudos. La primera razón es para limpiarnos, para asearnos. La segunda razón es para cuando tenemos que ir al médico para que el médico nos examine, nos sane. Y la tercera razón es para disfrutar. Para esto vamos a leer nosotros Génesis capítulo 2, versículo 24 y 25. Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban de nada. Al decir la palabra que son una sola carne, tiene tres implicaciones. Una, que estaban unidos legalmente, después estaban unidos espiritualmente y también estaban unidos físicamente. Estamos leyendo ahorita capítulo 2 de Génesis. Pero si quieres irte adelantando al 1 Corintios 6, que ahorita vamos a ir para allá. Bueno, la vez pasada estábamos hablando que la desnudez, si lo ves como en un pastel, la desnudez del alma, que fue el tema anterior, que es tener intimidad, en diálogo, en abrirte, en comunicar lo que hay en tu corazón a tu pareja, nos atrevimos a decir que es el 75% del pastel, ¿no? El otro 25% es la intimidad física, que es lo que vamos a ver el día de hoy, la desnudez íntima, ¿no? Pero en la desnudez del alma hablábamos que es un conocimiento especial que está reservado nada más para tu mejor amigo, tu mejor amiga, que en este caso es tu esposo. Ese conocimiento especial no se puede compartir con nadie más, porque al tú exponerte y compartir ese conocimiento especial con alguien más, creas una conexión emocional con alguien más. Vimos que no es posible tener una conexión al grado tan íntimo como Dios la diseñó con alguien del mismo sexo, aunque tengas un mejor amigo o una mejor amiga de tu mismo sexo. Dios diseñó un mecanismo que con alguien del sexo opuesto va más allá. Esa es la razón por la cual un hombre no debería de tener amigas y una mujer no debería de tener amigos. Podemos ser amigos, pero en parejas, ¿verdad? Tiene que haber una interacción pública en parejas. Esa es la forma de protegernos también, porque al momento de interactuar un hombre y una mujer, hay mecanismos que empiezan a generar una conexión emocional, que es lo que no queremos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte del alma. Ahora, en la parte del cuerpo hay un conocimiento especial que va más allá del toque físico. Hay un conocimiento especial que se realiza en la desnudez del cuerpo, que también trae sanidad y también trae... en la desnudez del cuerpo también se puede limpiar, también se puede sanar y también se puede disfrutar, porque hablábamos de eso en la conexión del alma, en las tres cosas. Ahora, de eso quiero hablar el día de hoy. Cómo la conexión física nos limpia, la conexión física nos sana y la conexión física nos hace disfrutar. Esos son los tres puntos que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Y para primeramente vamos a empezar con el tema de limpiar, cómo el sexo, vamos a definir el sexo, cómo el sexo nos limpia, ¿verdad? Y si me quieren acompañar a 1 Corintios 6, Primera de Corintios 6. Ahorita me traje la Biblia Reina Valera 60 porque es la que traía, es donde me gustó la versión de cómo lo estaba explicando aquí, aunque ya saben que uso yo la otra, pero ni modo, uno regresa de donde fue feliz, ¿verdad? Primera de Corintios capítulo 6. Te voy a hacer una definición a mi entender de lo que es el sexo, ¿verdad? Bíblicamente. Y para esto me gustaría, si ya tienes 1 Corintios 6, ahí quédate un ratito, vamos a leer del versículo 15 en adelante, pero quiero que escuches la definición que te voy a dar del sexo, porque esto va a ser un parteaguas para entender todo lo demás. Fíjate lo que escribí. Dice: el sexo es la ceremonia de afirmación del voto que se hizo públicamente, donde la unión de dos personas es renovada y bendecida por Dios. Lo vuelvo a repetir. El sexo bíblicamente es la ceremonia de afirmación
del voto que se hizo públicamente, donde la unión de dos personas es renovada y bendecida por Dios. Es una ceremonia. En una ceremonia pasan muchas cosas, ¿verdad? Hay un cierto proceso de la ceremonia, pero en esa ceremonia estamos afirmando, estamos recordando, estamos haciendo un altar, y en ese altar estamos nosotros uniendo, como esposos uniendo para tener una conexión entre nosotros y con Dios bendiciendo, ¿sí? Y en esa interacción pasan cosas que aunque no las entendamos, ahí están, ¿verdad? Pasan cosas emocionales, pasan cosas físicas y pasan cosas espirituales cuando está la unión correcta, ¿verdad? Ahora, vamos a empezar a ver el tema de limpiar. Hablábamos de que la vez pasada dijimos que las personas, cuando tu pareja te limpia con sus palabras, afirmando o validando cosas que tiene que validar en ti, o negando cosas que tiene que negar en ti, veredictos que te hicieron en tu pasado, que te marcaron, ¿verdad? Y hablábamos la vez pasada que los padres tienen una autoridad cuando estábamos pequeños, ¿verdad? Y esa autoridad que tenían los padres cuando estábamos pequeños al decirnos, tú vas a ser triunfador, se nos quedaba, pero también se nos quedaba lo negativo. Y cuando llega el matrimonio, la pareja tiene ese nivel de autoridad, pero superior, al grado de que las palabras de las personas, que nuestra esposa o nuestro esposo, tienen ese grado de impacto que tenían las palabras de nuestros padres, a grado de transformarnos de dentro hacia afuera. No nada más es cualquier persona que te está diciendo eso. Ahora, cuando nosotros hablamos de limpiar, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, Jesús nos limpia espiritualmente. Y utilizando esa idea, te voy a leer lo que dice 1 Corintios 15, del 15 al 19, porque de aquí voy a sacar yo la idea de que la intimidad te limpia, ¿ok? Fíjate lo que dice. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que los que se unen con una ramera es un solo cuerpo con ella? Porque dice que los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios nos salva a nosotros, no nos salva nada más el alma, no nos salva nada más nuestro espíritu, nos salva también nuestro cuerpo. La redención es todo lo que somos nosotros, no nada más es algo lo que no se ve. Y al momento de que nosotros tenemos esta fe que salva, este contacto con Cristo, Cristo hace a nuestro cuerpo su templo. Nosotros a veces vamos a las catedrales o vamos a lugares en donde hay templos bien bonitos y nos da un sentido de majestuosidad y decimos, caray, pues está bien padre, ni siquiera queremos ensuciar, ¿verdad? Pero la Biblia describe que nosotros somos templo de Dios, y al ser templo de Dios nos convertimos en santos en el sentido de propiedad. Acuérdate, no sé si se lo dije a ustedes, pero acuérdate que la santidad tiene dos vertientes, dos significados. La primera es que le perteneces a Dios, y la segunda es tu carácter transformado. Al momento de que Dios te salvó, ya eres de Él. Y ya está Dios habitando en ti, aunque todavía tu carácter no se parezca a lo que Dios quiere lograr contigo. Entonces, utilizando esta palabra de que cuando Jesús te acepta, habita en ti y te limpia porque ya eres santo, ¿verdad? No es lo mismo un vaso de un sacerdote en el templo de Dios a un vaso en un establo donde toman los cerdos, ¿verdad?
Es exactamente, le cabe lo mismo, pero no están en el mismo lugar, no le pertenecen a lo mismo. Entonces, aunque yo haya sido de esos vasos que estaban allá en el chiquero, cuando Dios alarga su mano y me saca de ahí y me pone en su templo, ya soy otra cosa, aunque estoy acostumbrado al chiquero, ¿entiendes? Yo ya soy otra cosa, yo ya estoy en otro lugar, estoy en otro estatus. ¿Por qué? No porque yo sea el mejor vaso, sino por quien me compró, por de quien soy. ¿Ok? Y es lo mismo hoy, fíjate. Cuando tu esposo o tu esposa te acepta en la relación íntima, te está diciendo, te está aceptando, pues. ¿Sí? Si fuiste rechazado o humillado, la persona te está diciendo, yo te acepto, el esposo o la esposa, ¿verdad? Si alguien te trató mal o te humilló físicamente o te dijo cosas feas de tu cuerpo, al momento de que la persona, de que tu esposo o tu esposa tenga esa intimidad contigo, te está diciendo, yo te acepto, yo te limpio, yo te sano. Eso no importa. Y esas cosas empiezas tú a dudar y a querer interactuar y decir, bueno, poco a poco vas agarrando confianza, porque no siempre tenemos la confianza, no todos tenemos la misma formación, ¿verdad? En otras, te lo digo de otra forma, no todos llegamos bien al matrimonio. Hay mujeres que llegan lastimadas al matrimonio y hay hombres que llegan con ideas malas al matrimonio. Y en el matrimonio uno se tiene que limpiar. Tienes que ser capaz de ver a tu esposo o a tu esposa con la pureza de la bendición que Dios te dio. Y con esa pureza con la que lo ves, puedes tener esa limpieza, puede ser limpio, eso no tiene que ser sucio. La relación correcta limpia el alma, o sea, elimina el rechazo, elimina la soledad, elimina la no aceptación. Eso hace la relación correcta en el matrimonio. Ahora, vamos a la otra parte, vamos a la parte de sanar, ¿verdad? Y la palabra sanar la vamos a agarrar ahí mismo, 1 Corintios, estamos un poquito más adelante, vamos a 1 Corintios 7:14. Te voy a leer esa parte y luego vamos a leer 1 Tesalonicenses 4. Fíjate, aquí la situación en 1 Corintios 7 es muy particular. Resulta que hay una persona que es devota de Dios y en el matrimonio y la otra persona no lo es. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo que está pasando es que la persona que es devota de Dios, de alguna forma su vida espiritual empieza a sanar y contagiar y santificar a su esposo o a su esposa. De manera que ese vaso que está en el templo, en la presencia de Dios, al momento de salir un poquito del templo y juntarse con el otro vaso que estaba en el chiquero, ese vaso que está en el chiquero se empieza a limpiar de alguna forma que no podemos entender, es un misterio, pero sucede. Empieza a limpiar y empieza a contagiar la santidad de lo alto, empieza a contagiar a lo que está lejos de Dios. Y eso que está lejos de Dios empieza con cuerdas de amor a empezarlo a jalar. Y luego lo empieza a abrazar y empieza a pasar algo de adentro hacia afuera. Y ahora ese vaso que estaba lejos de Dios empieza a acercarse más. Y este vaso lo empieza a llevar y lo lleva al templo de Dios. Y eso es lo que está pasando aquí. Fíjate, te lo voy a leer el versículo 12 al versículo 14. Dice, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Una gota de sangre en un vaso santifica todo el vaso. Pero si esa sangre contagia otras cosas, esa sangre empieza a
purificar lo demás. En el Antiguo Testamento las cosas se purificaban con sangre. Ahorita se siguen purificando con sangre las cosas, pero es la sangre de Cristo aplicada a nosotros. Cuando alguien se acerca a Dios y acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, empieza a santificarse Él y a contagiar. Si te fijas, ¿hasta dónde llega? ¿Y te diste cuenta? Llega hasta los hijos. Una sola persona de los dos que esté en la presencia de Dios afecta a toda la familia. Y esa santidad se afirma en la relación íntima entre los dos. Tu sanidad espiritual empieza a sanar espiritualmente a tu esposo o a tu esposa en el momento de la intimidad. Es por eso que a Dios le agrada que tengamos intimidad. Pero no le agrada que tengamos intimidad como la tienen allá afuera. Por eso también quiero leerte lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4. Ayúdame a cambiarte a Primera de Tesalonicenses 4. Voy a leer del versículo 1 al 5. De una forma misteriosa pasa esto, pero sucede. La advertencia es lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Dice, fíjate, versículo 1 al 5 voy a leer. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os es conveniente conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación en el original es la palabra pornea, de donde se origina la palabra pornografía, de donde se origina todo lo que es ilegal sexualmente delante de Dios. Incluye todas las cosas que no están bendecidas bajo la bendición del matrimonio, ya sea pues por lo que sea pornográfico, ¿verdad? Acuérdate lo que dice Jesús en Mateo 5, que inclusive hasta ver otras mujeres con ojos malos te contamina. El versículo 4 dice, que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, aquí lo que nos está diciendo la palabra es, ustedes aprendan a tener una relación santa con su esposo, con su esposa, no como la gente que no conoce a Dios, que tiene su mente contaminada con cosas torcidas, con cosas no correctas. Porque como estamos aprendiendo ahorita, Dios ha bendecido la intimidad al grado de convertirlo en una ceremonia que transforma a las dos personas, no nada más a una sola persona. Nos transforma a los dos. De esta manera podemos afirmar que nuestra intimidad con Cristo, de alguna manera misteriosa, afecta positivamente a la de nuestro cónyuge. Entonces ya vimos el tema de sanar. Ahora vamos a ver el último tema, que es el tema de disfrutar, que es el punto número 3. Para esto me gustaría regresar a 1 Corintios 7, del versículo 1 al 5. Después vamos a leer algo de Proverbios. Pero el tema de disfrutar, quiero cambiarte un poquito el chip, ¿no? En 1 Corintios 7 vamos a leer. Quiero cambiarte un poquito el chip. Cuando hablamos de disfrutar, muchas veces lo pensamos como algo egoísta. Cuando hablamos de disfrutar, no piensas en que tú vas a disfrutar. El deber conyugal, como aquí lo dice, ¿sí? El deber conyugal. ¿Qué piensas cuando es un deber? Piensas que es un servicio, ¿no? Voy a hacer mis deberes, voy a hacer lo que me toca, voy a hacer algo que a lo mejor no necesariamente tengo ganas de hacer, pero lo voy a hacer. Y aquí te da un marco de eso, ¿verdad? La relación íntima es un servicio a tu prójimo. Es algo similar a lavarle los pies a alguien, pero a alguien que amas, a alguien que tienes plenamente confianza con ellos. Si tú lo ves de esa forma, vas a entenderlo mejor,
Porque cuando lo vemos de una forma egoísta, cuando hablas la palabra disfrutar, dices, pues yo quiero disfrutar, ¿verdad? Y lo vemos muy egoísta, pero cuando lo ves bíblicamente sí es disfrutar, pero no tú. Tiene que disfrutar la otra persona. Y la otra persona también tiene que pensar lo mismo para que pueda haber ese match, para que pueda hacer ese clic. De otra forma no va a funcionar, porque la otra persona se va a sentir usada, se va a sentir no conectada, ¿sí? Del pastel que hablábamos al principio, del 75% del pastel, que es la conexión emocional, es lo que la mujer necesita para poderse sentir atendida y amada y poder tener esa intimidad. El hombre no necesita mucho de eso, sí necesita algo, pero el otro 25% en realidad es más que nada para el hombre, aunque la mujer también tiene necesidad, ¿verdad? O sea, no somos seres humanos. Biológicamente estamos diseñados así. No es que, la Biblia, te lo voy a decir, a lo mejor nadie te lo ha dicho, la Biblia no condena de ninguna manera la relación íntima. Dios la promueve. Dios le dice a Adán y Eva, multiplíquense. Después del diluvio, a Noé y a sus hijos les dijo, multiplíquense. ¿Qué les está diciendo ahí? Tengan intimidad y tengan la cantidad de hijos que puedan. Dentro del marco de la bendición de Dios es permitido. Y no hay ningún problema, Dios lo bendice. No es sucio, sí, porque lo estamos viendo bíblicamente. Y ahora si estamos teniendo algo extramarital o algo así, pues hay que arrepentirse y hay que regresar a las cosas de Dios, porque Dios lo está diciendo. Entonces, eso sí quiero que quede bien claro, porque hay personas que a lo mejor te lo enseñan y lo enseñan de una forma quizás que te hace, a lo mejor lo escuchas, o como yo lo estoy diciendo, también puede suceder que tú digas, entonces es malo tener relaciones. No es malo, por eso lo estoy tratando de aclarar. De ninguna manera, ténganlas, por favor, por amor de Dios, ¿verdad? Oro para que suceda. ¿Por qué? Porque eso, ya viste los beneficios de eso. Hay una santificación, hay una conexión que no se puede lograr nada más con palabras, ¿sí? Hay algo que sucede. Bueno, ya hablando de eso, vamos a leer 1 Corintios 7, del 1 al 5, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno, Pablo está respondiendo una carta que le hicieron los corintios, pero vamos a obviar eso, ¿verdad? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. O sea, Pablo dice que tú no te cases es mejor a que estés casado, pero si tienes necesidad de tener relaciones, cásate, porque eso es tu cuerpo diciéndote, hey, tú no estás para ser soltero. Porque aquí mismo, de hecho Jesús también lo dice, hay personas que nacen para ser solteros. Hay personas que enviudan y ya no tienen necesidad de casarse. Pero si las personas tienen necesidad de tener intimidad, pues cásense. Eso es lo correcto, ¿sí? 2. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Fíjate lo que dice: el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad, o sea, no tiene derecho, no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5. No se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparse sosegadamente en la oración. Y volver a juntaros en uno. Eso es un eufemismo, es una forma amable de decir que tengan intimidad. Volver a juntarse en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mujer, hombre, si tienen mucho tiempo de no tener relaciones, es una puerta abierta para que el diablo tiente a la pareja que tiene más necesidad que tú, que has dicho que no tienes ganas. ¿Por qué? Porque aquí te está dando el lineamiento. Tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece al esposo. Y esposo, tu cuerpo no te pertenece a ti, le pertenece a tu esposa. Es decir, que cuando tu esposa te requiera, tú tienes que cumplir el deber conyugal y hacer el servicio.
por amor. Y obviamente no te va a costar trabajo, ¿verdad? Pero a la mujer es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, en ese contexto, métanse en la cabeza eso. Ahora, tú dices, bueno, pues ya me lo estás diciendo medio aburrido, como si me hubieras dejado 50 ejercicios de matemáticas de la secundaria o algo así. No, la Biblia lo habla de una forma poética y de una forma que te dice que lo debes de disfrutar. Vamos a leer Proverbios 5, Proverbios capítulo 5. Vamos a leer Proverbios 5 y luego vamos a leer Eclesiastés y ya con eso vamos a terminar. Proverbios capítulo 5, versículo 15. La Biblia te dice cosas muchas veces de una forma poética, porque Dios no es grotesco cuando te dice las cosas, pero te las dice. Y cuando te las dice de una forma poética tiene una profundidad tan bonita, porque al final de cuentas lo puedes visualizar de una forma gráfica, algo que a lo mejor no tendrías. A mí no se me hubiera ocurrido utilizar este ejemplo para una relación matrimonial, una relación íntima, por ejemplo. Habla de el agua de una cisterna, el agua de una pila, de un lugar en donde tú vas y sacas agua. ¿Para qué ocupas el agua? Para limpiar, para lavar, para sanar, para disfrutar, porque la gente cuando se avienta al mar o cuando te quieres bañar y quieres disfrutar, los lugares donde vacacionamos siempre tienen agua. El agua está relacionada en la mente de nosotros como un lugar para disfrutar. ¿Sí? Nos vamos de vacaciones y nos vamos a las albercas o a las playas y todo eso. Entonces, todo esto tiene un significado bien bonito en ese sentido. Ahora, vamos a leer del versículo 15 al versículo 19. El versículo 20 en adelante es un regaño para la gente que no anda bien, pero no lo vamos a leer. Si quieres leerlo tú en tu casa, está bien, pero vamos a leer. Dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Es una pregunta que no tienes que contestar, es una pregunta que te hace reflexionar más que nada. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? Es decir, tu cisterna, cuando rebose, vas a dejar que se rebose y que se derrame en las calles y que la gente lo pisotee. Si se está rebosando la cisterna de tu matrimonio, el deseo de tu pareja, tú tienes que recoger esa agua es tuya, no es para derramarla por cualquier lado. Dice: sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Ves cómo Dios lo pinta de una forma de disfrute? No te dice, no disfrutes, al contrario, te está diciendo, disfruta, de la forma que nos está ilustrando de aquí, que nos abre un poquito el entendimiento. Y para terminar, me gustaría leer Eclesiastés 9:9. Hay más versículos que hablan del matrimonio que después vamos a ir viendo, pero yo creo que con esto queda claro el tema de disfrutar. Eclesiastés 9:9 dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. El disfrute del matrimonio, el poder llegar del trabajo, de tus actividades afuera, ¿no? Mujer, cuando tu esposo llegue de la chamba, del trabajo, ¿todo bien? Sí, ok. Ok. Cuando tu esposo llegue del trabajo, no le hagas la lista de todas las cosas malas que pasaron en el día. No hagas eso. No hagas eso.
Dale sus 10, 15 minutos. Fíjate, te voy a explicar algo, aprovechando, bueno, no le hace que no escuchen los hombres, porque esto es para las mujeres. La testosterona del hombre está en su pico en la mañana, y en la tarde cuando regresamos de la chamba, nuestra testosterona está muy baja. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos ni la imaginación, ni las ganas, ni nada como para lidiar, ni con problemas, ni nada por el estilo. Si tú le das media hora a tu esposo desde que llega a que se relaje, que agarre unos 10, 15 minutos, inclusive si se baña, porque el baño también resetea la mente, puedes tú poder ponerte a platicar con él y tener la conexión emocional y lo que quieras con él. Y después de haber comido, ¿verdad? No se te ocurra, y también las mujeres son iguales, no se les ocurre hablar de problemas cuando alguien tiene hambre. Eso impide la conexión emocional y no se diga la íntima. ¿Sí? Mujer, a veces las mujeres trabajan, ¿verdad? Todas las mujeres aquí trabajan, ¿sí, verdad? ¿Trabajas tú? Ok. Las mujeres que trabajan tienen que tener una energía alta en cuestión de, ¿cómo te diré? Le llaman, después le vamos a explicar, ¿no? Pero la energía masculina es una energía que las mujeres necesitan para poder lidiar y tener y poder dar órdenes, ¿me explico? Para decirle a hombres, para decirle así. Y está bien, es algo aceptable, ¿verdad? Pero las mujeres a mí se tienen que resetear cuando llegan a casa, porque en casa se tienen que poner en su energía femenina, para que el hombre pueda, para que pueda haber la relación correcta, ¿verdad? Porque yo he tenido jefas y las jefas son de una forma así, tras, y está bien, pero también las he visto interactuar con sus esposos y es diferente, ¿me entiendes? Entonces, las mujeres tienen que saber hacer ese switcheo y también los hombres. De manera que cuando estamos juntos, acuérdate, somos complemento. Cuando la mujer está sola trabajando, pues tiene que compensar y tiene que poder lidiar con las personas, ¿verdad? Pero con esto yo te quiero decir que si tú puedes segmentar esas partes de ti y puedes adaptarlas a disfrutar en tu matrimonio, vas a fluir y va a ser algo bello. ¿Sí? ¿Te parece si oramos? Y luego platicamos, ¿vale? Padre, gracias por esta palabra, gracias porque sabemos que tu palabra tú la envías y no vuelve vacía, que riega, Señor, la tierra, la hace producir, la hace germinar, le hace salir todo lo que está dentro de nosotros, Señor. Usa esta palabra para lavar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor, de cosas que no te agradan, de cosas que son impuras, y purifícanos de manera que podamos nosotros, Señor, agradarte a ti, Señor. Porque eso viniste tú, Señor Jesús, a revelarnos que tenemos un Padre y que no estamos solos. En el nombre de Jesús, gracias por cada matrimonio, gracias por esta oportunidad de servirte. En el nombre de Jesús, amén.